Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos empezando un nuevo live sobre Desayunando con Manu. Vamos a hablar sobre mercado, qué es lo que está aconteciendo en la madrugada del día de hoy y lo que podría pasar en la semana. Va a quedar grabado en YouTube, así que quédate para enterarte de lo que hemos conversado. Muy buenos días con todos, ya se van conectando. ¿Cómo están? Buenos días, vamos a empezar este live de mañana como cada lunes, miércoles y viernes. Vamos a ir resolviendo algunas preguntas que me han estado haciendo durante la madrugada. Así que muy buenos días, gracias por conectarse tan temprano para comenzar esta semana interesante, que hay algunas noticias relevantes. Y bueno, vamos a ir partiendo con que el día de hoy la bolsa abre o va a abrir hasta el momento en territorio negativo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la semana pasada se rompió una racha de 9 semanas consecutivas, ¿sí? La bolsa venía subiendo, la bolsa venía repuntando de manera muy interesante. Era raro que subiera tanto, era la mejor racha desde el 2021 aproximadamente. Y bueno, la semana pasada tenía que tocar una corrección. En realidad, en algún momento tenía que haber una corrección. Sorprendió un poco que no hubiera caída de bolsa en 9 semanas consecutivas. Así que esto, de una u otra manera, es algo positivo. Bolsa americana, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Obviamente de allí, obviamente emana a las demás bolsas también, es como un indicador de lo que pueda suceder. Estados Unidos por lo general tiende a ser una referencia para las demás bolsas globales, así que me refiero a esta porque también tiene de una u otra manera en este momento mayor incidencia en los activos regionales. Entonces, como comentaba, estamos con ya la primera semana en 10 que cae la bolsa y el día de hoy al parecer no va a ser la excepción. Al parecer el día de hoy va a volver a retroceder la bolsa. Hubieron algunos acontecimientos súper importantes durante este fin de semana. Recuerden que hubo un avión de Boeing, el 737 MAX, versión 9, que se le rompió o se le salió la puerta de emergencia en un vuelo de Alaska Airlines y el avión felizmente no llevó a víctimas fatales, descendió de emergencia, pero eso lleva otra vez a la gran pregunta, ¿no? ¿Los modelos 737 MAX son seguros? ¿No son seguros? ¿Por qué digo esta pregunta? Porque ya anteriormente este modelo de Boeing había sido suspendido de producción. Fue algo que generó una caída muy fuerte en su momento para Boeing, casi un poco más de un 30% fue el golpe que recibió Boeing justamente por la paralización de producción de este, entre comillas, en ese momento, hace un par de años, nuevo modelo de aviones. Es por lo mismo que el día de hoy vuelve nuevamente a resurgir estas dudas si es que este efecto, este evento de que se le rompa una puerta de emergencia podría darse en otros modelos. Prácticamente todos los aviones 737 más de Alaska Airlines están paralizados, están en tierra, verificándose técnicamente, y se lanza la nueva pregunta si esto también podría trasladarse a otros aviones de otras empresas como JetBlue, entre otras más. Así que vamos a estar atentos. Lo cierto es que el día de hoy, en este minuto, Boeing viene cayendo aproximadamente un 8%. Así que hay que estar atentos con esto. Es un fuerte golpe a la empresa. ¿Por qué? Porque obviamente podría suponer la paralización por parte del regulador de la producción de estos aviones hasta que sean completamente seguros para las personas, ¿no? 8.53% viene cayendo Boeing en este momento en la preapertura de la bolsa de Estados Unidos. Terminó el día viernes con una subida de 1% en 249 y el día de hoy ya está en 227, 8.53% cayendo la acción de Boeing. Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer saber por acá abajo en los comentarios y vamos a ir resolviendo cada una de estas. En lo particular, se me acabaron las vacaciones, así que vamos a ya empezar con los días laborales. Muy interesante todo esto, así que vamos a recuperar el tiempo perdido.
Me hacían algunas acá abajito para que no se nos pierdan las preguntas, la pueden hacer. Vamos a leer de igual acá la de Jorge. Dice: Broadcom venía en subida y de repente cayó sin volver a recuperarse. Algo debe haber pasado con Broadcom. Vamos a analizarla en este momento. ABGO. Broadcom. Broadcom tiene un tema con Apple también, ojo. Pero lo del viernes fue una caída normal de mercado. Vamos a ver acá. Es más, Broadcom fue una de las 10 más grandes empresas que tuvieron ganancias el año 2023. Vamos a ver si hay alguna relación o alguna noticia relevante para Broadcom en los últimos días. En este momento... No, en realidad no hay nada relevante con Broadcom en este momento. Debe haber sido una caída prácticamente de mercado, pero ninguna noticia relevante para la acción, al menos desde octubre del año pasado, ¿sí? Es una de las empresas que ha caído un poco más comparado con sus competidores, pero de ahí más nada en este minuto, por si acaso con el caso particular de Broadcom, Jorge. ¿Sí? Saludo a todos los que se van conectando. Vamos a responder también algunas preguntas que me estaban haciendo el día de ayer. Acá abajo hay un signo de interrogación con una bolita. Me pueden hacer las preguntas que crean pertinentes ahí. La vamos a ir resolviendo. Lo primero es... me preguntaban top índices que determinen auge o recesión en Estados Unidos y su lectura. Bueno, más que índices, porque acuérdense que los índices bursátiles de la bolsa, más o menos lo que nos indican es si la economía ya está o podría estar en aumento o en auge o podría llegar a una recesión. Hay que ver cuáles son los indicadores económicos que nos puedan suponer algún tipo de estos eventos. Por ejemplo, hay 3 indicadores que yo estaría siempre de manera prácticamente muy recurrente viendo. La primera es el PIB o el PBI, la Producción Interna Bruta de un país, la actividad económica, si es que ésta se está desempeñando bien, se está desempeñando mal, hay crecimiento económico, estancamiento o recesión. Normalmente se determina que más de 3 lecturas consecutivas de manera trimestral para una economía supone recesión económica técnica. Luego de eso, 2 recuperaciones ya no suponen que hay una recuperación de la actividad económica. La segunda es el empleo, cosa que en este momento en Estados Unidos está más sólido, una de las lecturas de empleo más sólidas de toda su historia. Estamos hablando de que Estados Unidos está creando más de 200,000 puestos de trabajo mensuales. Esto no solamente en los últimos 12 meses, sino ya casi en los últimos 48 meses y un poco más. Y esto es interesante. El empleo es clave. ¿Por qué? Porque si no hay empleo, no hay consumo. Y el consumo representa hoy por hoy el 70% del PIB de Estados Unidos. Saludos a todos los que se van conectando. Entonces el consumo representa el 70% de la producción económica la actividad económica en Estados Unidos. Por lo mismo, si no hay empleo, no va a haber consumo. Por eso mismo siempre hay que estar mirando este indicador de manera puntual. Y una de las maneras más rápidas de poder ver es el dato de empleo no agrícola. Es el dato que se da cada primer viernes de cada mes. Siempre y cuando sea del 1 al 3 del mes, se va a dar el primer viernes. Si el viernes cae 4, se pasa para la siguiente semana. Pero siempre cada primer viernes es este dato de empleo no agrícola. Es el dato económico más importante de Estados Unidos hoy por hoy. En materia económica, ¿no? O de empleo, perdón. Por otro lado está el tercer dato, el tercer indicador que yo siempre veo que me es clave para ver si hay un auge o una recesión. La inflación, el famoso IPC. Independientemente que en este momento el Banco Central de Estados Unidos vea el PCE, el Price Consumer Expenditure o gasto consumo personal. El IPC es una medida más que nada global. La mayoría de países en el mundo ve el IPC como uno de los principales indicadores de inflación, que es el índice del precio al
consumidor, porque nosotros somos los que terminamos pagando más, ¿sí? Por eso no se ve tanto el IPP, que es el índice del precio del productor, sino el del consumidor, el IPC, porque finalmente a nosotros se nos traslada justamente todos los costos de producción de los bienes y servicios en una economía. Entonces, en este momento hay que tener en cuenta que en el mundo en general, la inflación ha venido retrocediendo. ¿Y por qué ha venido retrocediendo últimamente la inflación? Por un factor muy interesante que se llama el crudo WTI. El crudo o el petróleo es uno de los indicadores que nos ayuda a establecer si podría haber en el largo plazo una inflación más alta o más baja, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en octubre de este año el barril de crudo llegó a cotizar aproximadamente en los $95 el barril. Hoy por hoy está en los 71,90. Estamos hablando de una caída del barril de crudo de casi 24%, lo cual es no menor. ¿Qué significa esto? Que obviamente mientras más barato sea el petróleo, menos precio traslada el productor hacia el consumidor. Por ende, nosotros cada vez no deberíamos pagar más, sino o pagar igual o pagar menos por los productos finales que terminamos consumiendo. Por eso es clave ver también el precio del crudo a nivel global. ¿Por qué? Porque todos los países, probablemente si Venezuela estuviera bien, a excepción de Venezuela, somos países importadores de petróleo. Bueno, Brasil también, pero Perú, Chile, Bolivia no exporta crudo, Paraguay, Uruguay, etcétera, son países que importan petróleo, no producen por sí mismos. Entonces, en general, por eso es mismo y es clave ver la producción del barril de crudo para ver si va a haber presiones inflacionarias o no. Entonces, en resumidas cuentas, son 3 indicadores los cuales nosotros tenemos que estar viendo siempre para saber o determinar si va a haber un auge o una recesión en la economía. El crecimiento económico, ¿sí? La actividad económica, que es el PIB, Producto Bruto Interno. La segunda, que es la inflación, y la tercera, el empleo. Son 3 indicadores que siempre hay que estar monitoreando para saber si de una u otra manera puede haber expansión o recesión económica. Normalmente, luego de los datos, el efecto en la economía viene entre 3 a 4 meses. Por eso mismo, cuando uno lee justamente estos datos económicos, puede predecir más o menos a futuro qué es lo que podría suceder con la economía de un país, y por lo mismo con las bolsas también, o el dólar también. Por otro lado, otra de las preguntas de la mano: ¿qué tan conveniente es invertir en el Standard & Poor's y el Nasdaq? Bueno, en general es muy conveniente siempre y cuando, y esto siempre lo digo, es muy conveniente invertir en el Standard & Poor's y en el Nasdaq siempre y cuando se ajuste, y ahora podemos poner también al índice Dow Jones, siempre y cuando se ajuste al perfil, a tu perfil como inversionista. Si tu perfil como inversionista es más conservador, de repente no sea buena idea que estés expuesto a renta variable. De repente lo tuyo sea algo más de corto plazo, algo más conservador, donde no busques tanta rentabilidad. Pero ¿por qué se da esto? Porque de una u otra manera no expones tu capital a las fluctuaciones que puedan haber en el mercado. Entonces hay que tener en cuenta que cuando uno tiene un perfil más conservador, no es tu meta número 1 tener rentabilidad, ¿vale? Ahora, esto puede sonar raro ahora. ¿Por qué? Porque venimos justamente, al menos en Chile, de un periodo en el cual los depósitos a plazo, los fondos mutuos, algunos otros instrumentos también de corta duración venían teniendo rendimientos muy interesantes. Estamos hablando que el depósito a plazo en promedio rendía 12% anual, 13-14% inclusive anual, lo cual era súper interesante. O sea, darte una muy buena rentabilidad, un muy buen retorno a prácticamente cero riesgo. Y es por eso que de una u otra manera se distorsionó, mejor dicho, la realidad, porque no es normal que activos de poco o nulo riesgo tengan tanta seguridad. No es normal. Entonces, no tenemos que acostumbrarnos a eso. No tenemos que acostumbrarnos a que activos 100% seguros nos den una altísima rentabilidad, inclusive mayor a la bolsa. Eso es algo no común.
son casos que se ven muy raros. ¿Y por qué se dio entonces en esta ocasión? Porque veníamos en un momento de bastante inflación post pandemia, post ayudas económicas, post incentivos, post cheques, post IFES, post liberación de AFPs, etcétera. Entonces, en general, este escenario de altísima inflación iba a traer consigo tarde o temprano un alza de tasas y un buen incremento en los depósitos a plazo. Lo comentaba justamente durante la pandemia, que era obvio que iba a venir ese escenario de altas tasas, altos depósitos a plazos, que era muy seguro, muy atractivo. Pero ese momento ya se acabó. Cuando la inflación viene cediendo, la actividad económica no se ha golpeado tanto como podría haberse golpeado y vemos que los bancos centrales están comenzando nuevamente a bajar la tasa de referencia, no debemos esperar que los depósitos a plazo sigan pagándonos esas tasas que nos pagaban antes. Otra cosa es obviamente los créditos hipotecarios. Pero por lo mismo, si no es tu perfil, es mejor irte a algo más seguro sabiendo que vas a ganar menos. Pero si tu perfil es más o menos moderado, más que nada agresivo, sí definitivamente es conveniente invertir siempre en renta variable. Y los índices que me preguntaron, el Standard & Poor's y el Nasdaq, son dos índices en los cuales de una u otra manera son las referencias de Estados Unidos. Estamos hablando que el Nasdaq viene a ser representado por el Nasdaq 100, que son las 100 empresas de mayor capitalización bursátil del sector tecnológico, no son cualquier empresa. Y en el índice Standard & Poor's estamos hablando de las 500 acciones más grandes de Estados Unidos, por lo cual de una u otra manera tú tendrías exposición, si inviertes en el Standard & Poor's, en las 500 acciones más fuertes, en las 500 empresas más sólidas de Estados Unidos, las que han tenido mejores rendimientos en los últimos años. Hay que recordar que cuando una empresa tiene cierta cantidad de trimestres malos, simplemente se hace un rebalanceo del portafolio, un rebalanceo del Standard & Poor's y se sacan. O sea, por lo mismo entran las que son, entre comillas, mejores. Este índice Standard & Poor's por eso mismo siempre se dice que representa a la economía de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces uno cuando invierte en el Standard & Poor's está diciendo que está invirtiendo en la economía de Estados Unidos. Cuando uno piensa que el Standard & Poor's va a estar en negativo es porque uno le estaría apostando que la economía norteamericana le va a ir mal, que va a perder la hegemonía a nivel mundial. Entonces de una u otra manera, por eso decía Warren Buffett que uno de sus mayores consejos era siempre invertir en el Standard & Poor's. No lo digo yo, lo decía Warren Buffett y obviamente sus resultados dan muestra de lo dicho. Otra era aspectos que influyen en la tasa de bonos de 10 años. Estamos hablando de Estados Unidos en este caso. ¿Qué opino del porcentaje anual? Bueno, en este momento hay que tener en cuenta que los bonos de 10 años nos muestran un poco hacia dónde cree el mercado que va a estar la economía en un futuro, ¿sí? Hacia dónde cree el mercado que va a estar, cómo va a estar la situación económica de un determinado país a futuro. Entonces el bono de 10 años se utiliza siempre como una referencia para esto. Entre otras cosas, el bono de 10 años, de 20 años y de 30 años, como son de larga duración, tienen un impacto sí o un efecto en las tasas de créditos hipotecarios. Esto es súper clave. Las tasas de los créditos hipotecarios tienen un efecto muy interesante por esta tasa. Entonces, ¿qué pasaba? En octubre teníamos la tasa de los bonos a 10 años en prácticamente 5.1%, ¿sí? 5.1%. ¿Esto qué significa? Significa que de una u otra manera, para ponerlo como un ejemplo muy simple, cuando uno invierte en Estados Unidos en propiedades, la tasa que te da es 5% en promedio de rendimiento anual. Y si tú tienes en ese momento, un bono del Tesoro norteamericano que te pagaba 5.1% cero riesgo, ¿qué harías tú? Invertir en un sector inmobiliario que obviamente es seguro, que en el largo plazo sube, etcétera, pero que también puede haber alguna crisis y poder generar una caída, o invertir en un instrumento de renta fija a largo plazo
que te va a dar de una u otra manera 0% de riesgo, pero con la tasa, un poco más, la misma tasa, pero un poco más de rentabilidad fija, segura. Obviamente, un inversionista metódico, un inversionista profesional, lo que va a hacer es invertir en un bono del Tesoro norteamericano a 10 años. Y ahí se desincentiva el ahorro justamente, disculpen, me están llegando mensajes, se desincentiva el ahorro o la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Y es por eso mismo que había este tema de crisis. Se genera el 5%, normalmente ese 5% también tiene un efecto de déjà vu, que básicamente que la última vez donde la tasa del bono del Tesoro americano a 10 años estaba en 5%, fue en la previa a la crisis subprime, a la crisis financiera del 2008. Entonces, obviamente, cuando uno ve estos rendimientos de 10 años en 5.1, dice, oye, ¿será que vendrá nuevamente esta crisis subprime? ¿Nuevamente vendrá la burbuja? ¿Se caerán los instrumentos y todo lo demás? Y es ahí donde justamente se generan esta especulación. Los mercados comienzan a derrumbarse, los mercados comienzan a caerse y obviamente se genera también el pensamiento de que como la tasa de 10 años está alta y se ve que de repente la inflación no podría caer, porque en ese momento también el petróleo estaba en $95 el barril, significaba también que la tasa de la Fed podría mantenerse alta. Entonces obviamente eso generó un efecto dominó y todo comenzó a caerse, cayó fuertemente la bolsa. El dólar comenzó a repuntar fuertemente también, el oro por activo de refugio comenzó a subir, etc. Entonces, de una u otra manera se genera este escenario, pero luego, a finales de octubre, se presenta un dato muy interesante, el IPC comienza a retroceder. En noviembre, otra vez la lectura del IPC, de la inflación, comienza a retroceder o a crecer menos. Y en diciembre, nuevamente, comienza a crecer menos, lo cual hace que justamente en la última reunión de política monetaria del 13 de diciembre, el Banco Central dice que estaba monitoreando justamente la tasa de rendimiento de 10 años. ¿Qué hizo rápidamente esto? Que estas tasas pasen a 3.9, la menor en 5 meses. ¿Esto qué significa? Que de una u otra manera el mercado veía que no era tan mala la situación económica, o no es tan mala la situación económica como parece o como muchos dicen en Estados Unidos, porque también hay que tener en cuenta que a inicio de año se esperaba una recesión, no llegó la recesión, se esperaba la recesión el primer trimestre del año 2023, no llegó, acuérdense que por eso cayó la bolsa el 2022. Pero luego de eso, las tasas pasan a 3.9 y el día de hoy están en 4%. Igual, a pesar de que vienen retrocediendo las tasas de 10 años, que es bueno, está ok eso, porque significa que de una u otra manera las presiones de tasas más altas se minimizan. Un segundo. Ahora sí. Era Alexa pasándome alerta de un comentario particular. Entonces, hay que tener en cuenta que si siguen reduciéndose las tasas de 10 años, esto va a tener una incidencia directa en los rendimientos de los bonos a 10 años, a las tasas hipotecarias, perdón, ¿sí? Si sigue bajando la tasa de los créditos y la tasa de los bonos de 10, de 20 y de 30 años, esto debería tener incidencia en los créditos hipotecarios. Ahora, si sube esa tasa, también significa que el sesgo para el crédito hipotecario debería ser más alcista que bajista. Por eso, para quien invierte en inmuebles o quiere invertir en inmuebles, tiene que estar siempre viendo la tasa de bonos de larga duración. ¿Por qué lo de 10? ¿Por qué lo de 20? ¿Por qué lo de 30 años? Porque normalmente los créditos hipotecarios se dan a largo plazo, no se dan a corto plazo. No es como un crédito a consumo que te pueden dar a un año. No existe un crédito hipotecario a un año o a 2 años o a 3 años. Existen normalmente a 10, 20, 30 años inclusive. Entonces, por eso mismo, los bonos del tesoro de largo plazo tienen más incidencia en justamente los créditos hipotecarios. Por eso hay que siempre estar monitoreando este tipo de eventos. Vamos a ver si hay algunas preguntas acá. ¿Qué opinas de Ecopetrol Colombia como empresa dividendera? Bueno, es muy interesante Ecopetrol, justamente como por ejemplo Pemex en México, que independientemente de que tengan muchos problemas administrativos, tienen al gobierno de una u otra manera ayudando, que eso le da cierta estabilidad. También a los bonos de estas empresas les genera obviamente cierta tranquilidad al bonista, que de una u otra manera su dinero va a ser devuelto. Entonces, en general,
por tema de dividendo podría ser interesante porque sabes que, entre comillas, siempre te van a pagar una tasa de dividendos. Así que interesante lo que pasa en Ecopetrol, en Pemex también. Bien, ¿qué esperas que suceda en Chile con respecto a lo que depara Estados Unidos y con las elecciones? Bueno, el tema electoral en Estados Unidos obviamente va a traer bastante movimiento en los mercados. Hay que tener en cuenta que siempre está el factor incertidumbre. ¿Quién será el presidente de Estados Unidos el próximo año? Eso no se sabe, independientemente de que las encuestas digan que Trump está primero, que Biden tiene un altísimo nivel de desaprobación. También siempre va a estar la duda de qué pasa si repunta Biden, si la economía comienza a subir. Porque fíjense en algo, normalmente cuando es un año preelectoral las bolsas suben. ¿Por qué suben más de lo habitual? Porque se prepara, no sé si se maquilla, pero al menos se prepara siempre el escenario para que antes de una elección la economía se vea como sólida, como sana, ¿no? Siempre se han bajado, en ese escenario no va a ser, pero... No, sí, esto se va a hacer. Pero siempre se han bajado las tasas de referencia, siempre se ha visto un mercado laboral sólido. Es clave, esto ha pasado en el 2016, en el 2012, etcétera. Siempre ha sucedido. Entonces, no se sabe si es que Biden va a repuntar de ese nivel altísimo de desaprobación o si Trump va a consolidar ese nivel de votos, o si, es más, puede que inclusive Trump no postule, porque también está teniendo un factor ahí con la Corte Suprema si lo va a dejar postular o no. Entonces, bueno, hay ese escenario de incertidumbre normalmente genera que en el corto plazo hayan algunas turbulencias, alguna subida, bajada de mercado. No necesariamente las turbulencias significan caídas, hay que tener en cuenta esto. Muchas personas malinterpretan la volatilidad, la turbulencia como algo negativo. Eso no significa simplemente que pueden haber días alcistas, bajistas, y no una tendencia ni alcista ni bajista continua. Entonces hay que tener en cuenta esto. Lo que puede suceder en Chile obviamente es que se trasladen ciertos temores o cierto júbilo sobre lo que pueda estar sucediendo en Estados Unidos, dependiendo de lo que la sensación del inversionista. Si el inversionista piensa que en Estados Unidos la cosa va a estar tranquila, obviamente eso no generaría efecto en Chile, y la renta variable local con más razón todavía se exponenciaría al alza. Si hay bastante incertidumbre, algún tipo de temor, etcétera, que pudiera desencadenar un futuro incierto para la economía norteamericana, eso se va a trasladar a Chile también de una u otra manera y poder generar turbulencias o caídas, mejor dicho, para la renta variable local. Cosa que en teoría no debería pasar por fundamento local. Por fundamento local, el año 2024 debería ser un año de crecimiento económico. Por lo mismo, la renta variable chilena debería tener un buen desempeño este año en términos económicos y en términos locales, quitando todas las variables externas. Porque ojo que ayer quebró el primer banco chino en los últimos años. La bolsa china se cayó y no sabemos lo que pueda pasar en Estados Unidos, al menos al momento. Entonces hay que tener en cuenta que por fundamento local, por economía local, la bolsa chilena debería repuntar este 2024. Pero si hay algún evento externo que afecte la renta local, acuérdense que nuestro país, acá en Chile, es más susceptible a diferentes volatilidades externas, ¿sí? También tema político, etc. Así que todo se puede alterar acá en Chile. Es más fácil que se altere acá que en Estados Unidos o que en la misma China. ETF de Bitcoin, ¿crees que se aprueben? Sí, ahora no sabemos cuándo, pero sí se van a aprobar definitivamente. Ya hay grandes fondos de inversión colocados. Puse el día sábado o el día domingo un post sobre lo que dice BlackRock para Bitcoin. Así que está bueno para que lo chequees. Mira cómo hablaba Larry Fink justamente el 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Que es lo que él hablaba de Bitcoin y cómo habla ahora, es muy interesante. Ya BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo y tiene altísima participación en Bitcoin, ya compró bastante Bitcoin, entonces de una u otra manera algo tiene que pasar ahí. O sea, me parece por lo expuesto y me parece por lo que ya hemos vivido de experiencia que la SEC lo va a hacer. O sea, no va a dejar que... no va a permitir que ya se haya posicionado BlackRock con gran cantidad de bitcoins y no suceda. Tiene que suceder. El tema es cuándo, ¿sí? El tema es cuándo, y acuérdense que Bitcoin es un instrumento altamente volátil y si tu perfil es conservador no es para ti, ¿sí? Acuérdate que Bitcoin se puede caer un 40%. Si para ti un 40% menos no te asusta,
dale. Pero si 40% te asusta, no lo intentes ni lo mires independientemente de las ganancias potenciales porque te va a generar estrés. Pero sí debería aprobarse el ETF de Bitcoin. Karim me pregunta de bonos. La pregunta de bonos ya la respondí, creo. Sí, sí la respondí, la de los 10 años, la respondí. Pero espérame un segundo, vamos a ver acá. No me aparece, Cari, tu pregunta de bonos. No me aparece tu pregunta de bonos, a menos que haya sido tú la que me preguntó sobre los bonos de 10 años. Pero ya la respondí esa. En qué influyen y el porcentaje que está ahora de 4%, que influyen más en los créditos a largo plazo, los depósitos o créditos hipotecarios, que también habla un poco sobre la posibilidad de que la Fed mantenga tasas altas, qué es lo que se espera de la economía y lo que supone también una tasa o un rendimiento menor en los bonos de 10 años, que significa obviamente mayor atractivo para los créditos hipotecarios. Eso es un poco lo que respondía sobre largo plazo, los bonos a 10 años, ¿sí? Entonces respondimos esto. ¿Cómo funciona? ¿Te paga anual si tomo? Está acá. ¿Te paga anual, por ejemplo, un bono? Sí, te paga anual. Sí, te paga anual un bono de 10 años, cada año, ¿sí? Cada año te paga un 5%. Por eso daba el ejemplo también del crédito hipotecario. O sea, si en octubre un bono de 10 años te pagaba 5% anual, ¿sí? 5% anual. Perdón. Un bono del Tesoro americano a 10 años te rendía 5.1% anual y una inversión inmobiliaria en Estados Unidos rendía 5% anual, o sea, 0.10 menos el inmobiliario. Entonces, obviamente, si tú eres una persona con perfil conservador, te convenía tener un bono a 10 años porque te pagaba más y era ultra seguro. En cambio, una inversión inmobiliaria, si bien es segura, tiene la posibilidad de que haya una crisis inmobiliaria y se caiga todo. Pero entonces, ¿qué hacía el inversionista? Prefería invertir en bonos de 10 años, de 20 años o de 30 años porque pagaban más que el resto. Entonces, de una u otra manera, tú recibes un rendimiento, y ahí respondo a tu pregunta, un rendimiento de 5% anual en ese minuto. Hoy por hoy está en 4.29%. O sea, hoy nuevamente, por ejemplo, un rendimiento de un bono paga menos que el promedio de la inversión inmobiliaria. Antes estaba al revés. Antes el bono te pagaba más que la inversión inmobiliaria. Ahora la inversión inmobiliaria te paga más que el rendimiento del bono. Así que 4.029% ahorita, en este momento. 4.029 es el rendimiento que te pagaría anualmente un bono si tú compras el día de hoy. Diego dice, ¿crees que siga siendo difícil acceder a un crédito hipotecario? Sí. Sí, va a ser muy difícil, ¿ya? Lo cual no significa que sea algo necesariamente malo para el sector inmobiliario. Va a ser muy difícil porque de una u otra manera las restricciones financieras de los bancos han ido aumentando. Porque los bancos también son un negocio. Entonces, los bancos lo que hacen es tener cuidado con que de repente tú mañana no pagues el crédito. Entonces, ¿qué pasa? Te piden una vara más alta. Te dan menos años de repente. Te ponen mayores condiciones para asegurarse al 100% que tú les vas a pagar el crédito. Entonces, por eso mismo, en este momento, que acuérdense que Chile de los últimos 12 meses, 9 tuvo crecimiento negativo en la actividad económica, significa que de una u otra manera hay sesgos de recesión en la economía chilena. Entonces, la tasa de desempleo está en 8.7. ¿Por qué yo como banco te voy a prestar plata si hay una probabilidad de que quede cesante? Entonces, por eso mismo los bancos elevan un poco las restricciones. Por eso mismo es difícil acceder a un crédito hipotecario porque te piden más condiciones y no todas las personas pueden acceder a él. Pero ¿qué sucede normalmente? Cuando se contrae tanto las condiciones financieras, se va a ver que los bancos van a comenzar también a decaer sus ganancias eventualmente. Y cuando eso sucede, los bancos, ¿qué hacen con sus restricciones? Las vuelven a bajar y nuevamente se vuelve más accesible. Pero al menos por el corto plazo sí puede ser más difícil acceder a un crédito hipotecario. Por allí mismo emana la necesidad y la urgencia de que tengas tus finanzas sanas. Karina, sí, lo que comentaba, no sé si ya quedó resuelta la pregunta. Te pagan una vez al año en la tasa del 4%. También puede ser semestral, también puede ser trimestral. La temporalidad de los pagos va a ser dependiendo cómo se ha estructurado el bono, ¿sí? Cuando uno compra un bono, tiene que leer cuál va a ser la estructura de pagos.
mensual, trimestral, bimensual, semestral, anual. Dependiendo de eso son la cantidad de pagos. Ahora, la tasa del bono a 10 años es de 4%. O sea, ese 4% se puede partir en los pagos mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Pero siempre te van a pagar 4% en el año. ¿Sí? En el año total, 4% al día de hoy. Hola Manu, ¿cómo ves el dólar peso en corto plazo? Bueno, el dólar peso en este momento, vamos a darle una miradita. Se mantiene en el rango que yo venía diciendo, 850 en la parte baja, 900 en la parte alta. No creo que hasta el momento no hay ninguna variable fuerte económica para Chile para que haga mover el tipo de cambio más allá de eso. La actividad económica en Chile creció sorpresivamente de 1% el IMASEC a 1.2%, lo cual obviamente nos dice que la economía se está recuperando. Eso genera una presión para el peso, eso hizo que el dólar caiga, pero luego Estados Unidos también comenzó a caer en cuanto a la bolsa, y eso hizo que el dólar se fortalezca. Salió el dato de empleo muy fuerte y eso significa que la Fed podría mantener las tasas altas todavía por un tiempo más, y eso hizo que el dólar nuevamente vuelva a subir. Entonces hay presiones alcistas y bajistas. Por eso siempre yo digo que si bien es clave ver lo que está pasando en Chile, por eso yo analizo la bolsa de Estados Unidos, porque efectivamente todo lo que pasa en Estados Unidos finalmente se termina trasladando a Chile, se termina trasladando a Uruguay, se termina trasladando a Argentina, se termina trasladando a Perú, a Colombia, a México, lo que sea. Estados Unidos, mientras sea la economía número 1 en el mundo, va a trasladar ciertos efectos a nuestros ámbitos regionales y locales. Entonces, por eso mismo el rango en este momento se da entre los 850 a los 890 al menos por este trimestre, que es lo que yo comentaba en diciembre, y acá hay algunos clientes en la empresa en la que yo trabajo que justamente pueden dar fe de ello, que yo comentaba sobre esos rangos más o menos por el trimestre. Ya van casi 2 meses o un mes, perdón, que se viene cumpliendo este rango. Vamos a ver cómo se comportan los siguientes. Ahora, en el muy corto plazo, si hablamos de trading, por ejemplo, hay una zona de piso clave en los 882, con un rebote técnico más o menos hasta la zona de los 895. Ahí se pueden hacer de repente algunas pasadas cortas. Ojo, aclaro, y esto es un disclaimer, obviamente, como siempre lo hacemos todos. Esto no es ninguna recomendación de inversión, ninguna sugerencia de inversión. Cada uno tiene que invertir su dinero como más le convenga, sabiendo los riesgos asociados y siempre informarse de manera adecuada. Dicho este disclaimer, tener en cuenta que para el dólar peso está esta pasada de corto plazo en el aspecto técnico, ¿sí? 883 en la parte baja, 895 en la parte alta. Así que por ahí se pueden aprovechar esas pasadas cortas en el dólar peso. Buen día, Manuel. Vi tu publicación reciente por el mercado chino. Muy interesante. Muchas gracias. Interesante lo del mercado chino, ojo, ¿ah? El Hang Seng es la bolsa de Hong Kong. Es diferente a la bolsa de Shanghái, pero hay que tener en cuenta que Hong Kong es China también. Por lo mismo, hay una línea de tendencia de largo plazo que ustedes la pueden ver en el post, y hay justamente momentos específicos en los cuales ha caído a esos niveles. Y hoy día está nuevamente en esa parte baja. ¿Por qué podría ser interesante invertir? ¿Es una alternativa atractiva? Recuerden que a mí siempre, si bien yo me he quedado por chinos, no me gusta tanto la bolsa china en este momento, pero es interesante el patrón que se ha cumplido en estos días. Está en una zona de mínimos, está en el bottom, en la parte más baja. La pregunta es, ¿podría ser interesante invertir en la bolsa china? Pueden después pasar al post y darle una miradita, comentar, darle likes, compartir si les gustó y eso. Vamos a ver acá. ¿Qué pregunta continuaba? Justamente la de... esta de acá, la de Apple. Vamos a ver el plano de vista técnico para Apple, ¿no? Me hacían esta pregunta de acá. ¿Cómo ves Apple desde el plano de vista técnico? Y bueno, vamos a analizarla en este momento. Apple. He estado muy fuera de mercado en los últimos días, chequeándolo de a poquito. Las inversiones que tengo las tengo ahí corriendo, no me estresaba. Eso es lo bueno también de una u otra manera de invertir a mediano largo plazo. O sea, en general, mira, Apple cayó a 180. Estaba en 198 cuando me fui y ahora está en 180. Interesante la caída. Vamos a ver
Apple podría caer más, sí, podría caer más, todo puede caer más. ¿Hasta dónde? Viene nuevamente el punto que a mí me encanta de Apple, que es los 170. Hay una parte, los 170, que es una zona de piso, que es atractiva. Desde el plano de vista técnico podría caer a $170. Ahora, ¿cuál sería el último punto técnico para Apple? Y es el que más me gusta todavía, que ya me ha funcionado, los 165. Los $165 para Apple, desde el plano de vista técnico, es el último punto. Cayendo a 165 Apple, entraría a la línea de tendencia de largo plazo y podría haber un rebote técnico. Esta caída se da entre muchas otras variables por el downgrade, esto significa la rebaja del precio objetivo de Apple, pero hay que tener en cuenta, Barclays le hizo un downgrade a Apple, pero de $161 a 160, o sea, solamente le bajó $1 el precio objetivo. Igual golpearon fuertemente a Apple en las últimas sesiones. Apple se cayó, para que lo tengan en cuenta, desde el punto máximo al día de hoy, casi un 9%. Yo esperaría que caiga un poco más. Acuérdense que 10% ya es zona de corrección. Lo va a hacer definitivamente y más. Creo que el día de hoy va a cumplir ese 10%. O sea, le faltaría solamente $2 a Apple para que llegue a zona de corrección. Si gustan y les parece, lo verificamos al final del día, pero me parece que hoy va a llegar Apple a la zona de corrección a 10%, se va a caer $2, va a caer un 1% el día de hoy. Eso es lo que yo creo, ojo, esto es lo que yo creo, que Apple va a caer el día de hoy. Desde el plano de vista técnico, podría retroceder hasta los $170 y el segundo punto técnico, los $165, para después de eso comenzar nuevamente a repuntar hacia los $185, $200, inclusive teniendo en consideración que Apple tiene un precio objetivo todavía promedio de $210 la acción, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, es interesante lo que pueda suceder con Apple. Yo soy un inversionista de largo plazo en Apple, la tengo desde el año 2010 a $9.70 y ahora está en 180, y tengo varias posiciones obviamente puestas, pero es la acción que más conozco. Así que eventualmente, si vuelve a caer hasta los 165 inclusive, me parecería atractivo desde el plano de vista técnico. Y también obviamente siempre digo esto, desde tu perfil como inversionista poder entrar a Apple. Esto va a depender de cada perfil, de cada uno de ustedes, porque acuérdense que no todos tenemos el mismo perfil ni horizonte de inversión. Apple por lo general no se suele utilizar para hacer trading. Apple se suele utilizar para hacer operaciones más de mediano o largo plazo. Hay que tener en cuenta que vienen los earnings de Apple en breve. Viene ya a fin de mes los earnings de Apple, de Microsoft, de Alphabet, de Amazon, de Visa, de Mastercard. Vienen las grandes. Entonces ya empezamos con la entrega de resultados trimestrales y va a estar muy interesante. Obviamente se las voy a actualizar por este medio. Dicho esto, hablamos ya del precio objetivo de Apple. Vamos a ver qué pregunta adicional había acá. A ver, todos saben que yo no sigo tanto esta pregunta, pero la vamos a responder igual. ¿Qué es esta de acá? ¿Alguna empresa chilena que se vea atractiva? Yo particularmente invierto en muy pocas empresas chilenas y la que más me gusta, particularmente por el riesgo, es Sokimich. Me gusta Sokimich, creo que el precio del litio, no, como me decían acá una pregunta sobre el litio, no creo que se vaya a recuperar en el corto plazo. Hay que ver los nitratos, eso sí podría ser interesante, pero me parece que en el largo plazo debería eventualmente comenzar a recuperar. Me parece interesante, está con una evaluación muy baja, lo cual obviamente la hace atractiva para el inversionista nuevo, al que quiere invertir ya más en el largo plazo. Puede ser interesante, pero para justamente este tipo de acciones, yo altamente recomiendo justamente a mi amigo Franco Martini, que tiene un reporte justamente sobre empresas chilenas, para que lo puedan seguir y puedan suscribirse, porque él hace unas suscripciones de esto y puede ser interesante para ustedes, y habla sobre acciones chilenas y todo lo demás y las proyecciones. Pero en lo particular me gusta bastante Sokimich, es más, la tengo, es más, estoy perdiendo casi un 40% en Sokimich y estoy pensando nuevamente en recomprar. Por eso no me meto tanto en bolsa chilena, porque me parece que hay mucha fluctuación en algunas empresas, obviamente. Otros inversionistas lo hacen por el tema de dividendos, que está bien, pero en lo particular Sokimich me parece que en el largo plazo puede ser algo interesante.
La otra pregunta que me hacían era justamente esta de acá. Bueno, tengo un negocio que renta 18% sobre el capital. ¿Crees que sea necesario diversificar? Y acá es básicamente depende. La clásica respuesta que se da... depende. ¿De qué depende? Es básicamente de tu perfil de riesgo. Si tú tienes que, en realidad tú tienes que hacerte esa misma pregunta primero. ¿Te sientes cómodo con ese 18%? ¿Te paga mejor de lo que te pagaba hace un año, hace 2 años ese capital? Si la respuesta es sí, entonces no te cambies. Quédate con esa misma estructura. Quédate con ese mismo plan de trabajo. Ahora, si tú no estás cómodo con ese 18%, que igual es muy alto, ojo, el Standard & Poor's igual rindió 24% en un año atípico y tú rendiste 18%, no sé si en renta variable norteamericana, que también fue, entonces ahí sí puede ser un poco atípico, pero si invertiste en activos más conservadores, más moderados, está bueno el 18%. Por eso va a depender siempre de en qué hayas invertido ese 18%, va a depender. Pero si te sientes cómodo con eso, no cambies la regla del juego. Tú mismo te vas a responder, te vas a sentir tranquilo. Siempre lo más importante es que tú te sientas cómodo con la rentabilidad que tienes. Si no te sientes cómodo, si sientes que es poca la rentabilidad, entonces es ahí el momento de invertir en activos más arriesgados, ¿sí? Buscar mayor rentabilidad. ¿Cómo busco mayor rentabilidad? Con activos como por ejemplo acciones, criptomonedas, divisas, commodities, que te dan obviamente muchísima mayor rentabilidad. Pero el tema es que a mayor rentabilidad, acuérdate, hay mayor riesgo. Si tú no estás dispuesto a asumir mayor riesgo, entonces la respuesta es no, quédate con ese negocio que te rinde 18% sobre el capital. Si la respuesta es sí, quiero hallar más riesgo, obviamente hay otras acciones que pueden tener un rendimiento mucho más grande. Recuerda que el año pasado Nvidia reportó casi 238% de rentabilidad. Tesla, que si bien en las últimas semanas de diciembre cayó, terminó con más de un 100% de rentabilidad. Entonces, en general, en la renta variable puedes encontrar muchos instrumentos que te renten mucho más. No los ETFs que renten normalmente en concordancia con el Standard & Poor's. Eso, ¿ya? Así que ahí respondiendo esa pregunta. Otra pregunta era cómo estuvieron las vacaciones. Las vacaciones estuvieron súper bien, súper relajado. Empezamos ahora nuevamente un ciclo nuevo en la empresa donde trabajo, en Regum. Y bueno, vamos a empezar a todo cañón. Acá hay una pregunta que me parecía interesante. Esta de aquí, ¿dónde está? Acá. Dice: hola, buenas. ¿En qué momento sacas tus ganancias de las acciones? Bien, esto también nuevamente depende. ¿De qué depende? De cuál sea mi plan de inversión, cuál sea mi horizonte de inversión, cuál sea mi meta con esa inversión. Por ejemplo, si tú inviertes en un viaje a Europa o por un viaje a Europa y quieres generar una rentabilidad para ese viaje y lo lograste, salte, ¿sí? Salte de esa inversión porque ya lograste la meta que estabas queriendo con esa inversión. O sea, tú metiste un palo y tu meta para ese viaje eran de 3 millones y llegaste a 3 millones, ya la lograste, sácala, ¿sí? Ya lograste tu meta. Pero si todavía sientes que no has llegado a tu meta o ves que no has llegado a tu meta, pero además que tu inversión originalmente la habías pauteado para 5, 6, 10 años, quédate en esa inversión. Ahí va a depender mucho de cuáles sean tus necesidades, ¿sí? Ahora, si tú tienes una necesidad de cash, no tienes capital líquido y necesitas dinero y estás viendo que hay una rentabilidad interesante en tus inversiones de renta variable, obviamente ahí sí también es interesante tomar ganancia para que tengas capital y no te endeudes. Entonces, en general, va a depender mucho, ¿no? Mira también los precios objetivos de las acciones, mira los ratios, si la acción ya está cara, si está sobrevalorada, mira el PER de la acción, si está en zona en zona de sobrevaloración. Tienes que ver el precio objetivo, si de repente el precio objetivo era $100 y la acción está en 140, ya sabes que ya está excesivamente alta. Mira un cierto indicador que es el RSI, el Relative Strength Index, el índice de fuerza relativa, si te muestra que está en zona de sobrecompra, de repente sabes que en algún momento por parte técnica va a caer, entonces también puedes salir de la acción. Va a depender de muchos factores, ¿sí? Va a depender de muchos factores. Aquí dice: plataforma sugerida para invertir acciones chilenas que no sean bancos, TRI.
Tree es una plataforma que está en Chile, o sea, es una empresa colombiana, pero que está en Chile y tiene justamente sus fondos resguardados por Vector Capital, que es una corredora chilena, y tiene en esa plataforma Tree puro activo, puras empresas chilenas, ¿sí? Así que nada, eso. Conozco al founder, Carlos, es espectacular y no ha tenido fallas, no ha tenido quejas, es lo más importante de todo. Entonces, para acciones chilenas, ese tipo de plataforma también puede ser interesante. Hola, quiero empezar a invertir. ¿Dónde me puedo capacitar? Bien, hay diferentes empresas que te capacitan. Yo trabajo en una que, por ejemplo, es Regun, que va a tener un curso de bolsa en marzo. Así que si estás interesada, es un curso de 18 clases, 2 meses. Tiene una duración importante, me puedes escribir por el DM. Por otro lado, si quieres partir ya también desde cero, en el corto plazo, por ejemplo, ahora a fin de mes, el Franco Martini va a sacar un curso de análisis técnico desde cero. También está buenísimo, así que también te puedes sumar ese curso. Ten en cuenta que en ese curso de él los cupos se acaban rapidísimo y va a estar muy bueno, así que yo te sugiero, es una persona súper capa, inteligente, seco, así que también por ahí te puedes comenzar a capacitar. Y eso es bueno, siempre empiecen a capacitarse, no hagan a la inversa, háganlo de manera paralela, pero no primero inviertan y después capacítense. Primero capacítense o capacítense e inviertan a la vez, y todo lo demás, ¿para qué? Para que tengan una buena experiencia de inversión. Mano, y para acciones del mundo, ¿cuál prefieres? Yo prefiero Apple siempre. En el largo plazo, Apple ha sido la que me ha salvado todas las peores decisiones en el momento de invertir. Lockheed Martin, empresa del sector defensa. Ayer, mejor dicho, se aprobó el paquete de presupuesto de Estados Unidos para gastos gubernamentales. Y llegó un gasto de defensa muy alto. Entonces Lockheed Martin me parece interesante también desde el plano de vista fundamental poder al menos analizarla. Los bancos, JP Morgan, Goldman Sachs, atractivos también por ese lado, ¿sí? Y con este terminamos, ya que son las 8:30, las 9 tengo que estar trabajando. Esta de acá, proyecciones para Amazon en este año. Ojo, por si acaso, este live va a quedar grabado en mi perfil de YouTube, manuel.finance, ¿sí? Manuel.finance, como en Instagram. Me pueden buscar en YouTube, me ayudaría bastante si se pueden suscribir y darle like a ese video también. Va a estar subido todo el live si llegaste tarde, así que no te lo vas a perder de ninguna forma. Por otro lado, ¿cuál es la proyección para Amazon? $220. Ese es el precio objetivo que tiene Bernstein, el precio objetivo que le ha puesto Wedbush, el precio objetivo de las principales empresas calificadoras en Estados Unidos. $220 es el precio objetivo que tiene en este momento Amazon. Y teniendo en consideración que Amazon en este momento, vamos a ver cuánto está Amazon 145, es un precio muy atractivo. Eso significa que a 200, vamos a ver, a 220, ¿cuánto es el objetivo que le están dando? Vamos a ver, acá está, 220. Estamos hablando de que al precio actual, y está en una zona de media móvil de 50 periodos, está muy interesante, atractiva desde el plano de vista técnico, ojo, bueno, estamos hablando de casi un 50% de potencial subida que tendría Amazon para el corto plazo, ¿sí? Ese es el precio objetivo, 220, la acción está en $145, para que lo tengan presente. Así que eso, siendo las 8:30, me voy a bañar, me voy a cambiar, no, mentira, me voy a alistar para trabajar. Muchas gracias a todos por conectarse a este live. Gracias por todas las preguntas. Ha sido un live muy interesante con bastantes preguntas. Y eso que ayer subí recién el cuadro de preguntas a las 11 de la noche. No se olviden que pasado mañana, miércoles, estamos lunes, sí, miércoles, vuelven nuevamente estos lives. Van a ser lunes, miércoles y viernes, 7:30 de la mañana. Mientras estés tú en la casa, en la cama, en el metro, en el bus, en el taxi, en el auto, lo que sea, vas a estar informándote, esa es la idea. Así que muchas gracias a todos por conectarse. Excelente la convocatoria del día de hoy. Va a estar subido en YouTube
Y nos vemos en próximas actualizaciones. Voy a comenzar a subir historias ahora. A partir de ahora, como siempre, todos los días, también en la mañanita. He subido un último post. ¿Será conveniente invertir en la bolsa china? ¿Será el momento de la bolsa china? Pasen a mi post para que lo vean y me cuenten qué les parece. ¿Invertirían ustedes o no? Los leo y muchas gracias por conectarse. Les mando un gran abrazo y si les gustó ese contenido, por favor, me pueden regalar su like y gracias por seguirme. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estén bien. Chao, chao. Buena semana.